Continuamos desarrollando el tema de la mesa familiar. Ya hemos hablado de la mesa en sí, de los elementos en que beneficia tanto a los adultos como a los más pequeños la mesa familiar. Hemos hablado de valores que imparte a los niños, a los adolescentes y valores a toda la familia en su conjunto. Vamos a hablar un poquito sobre el diálogo alrededor de la mesa familiar. El diálogo en la mesa familiar. Esto es muy importante porque debemos considerar la realidad de que en la mesa familiar no solamente surgen coincidencias, muchas veces puede ser lugar de diferencias generacionales. Muchas veces puede pasar. Tenemos adultos, tenemos adolescentes, tenemos niños. Puede haber diferencias generacionales, no siempre coincidencias. Puede haber, a veces puede surgir algún tipo de discusión en el seno de la familia o inclusive de la pareja misma. Entonces, ¿cómo debemos tomar ese diálogo, estos tipos de diálogos? ¿Los debemos tomar como un problema, como una dificultad, algo que no hagamos la mesa familiar para que no se produzca? Todo lo contrario, esto debe ser tomado como algo positivo, siempre teniendo en cuenta que las discusiones deben desarrollarse con respeto y sin violencia. Hemos dicho que el diálogo es fundamental, pero a veces el diálogo es difícil por la confrontación propia de este momento de la vida en que los chicos ya no sienten que sus padres son personas idealizadas de la infancia. En la adolescencia cambian la visión de los padres, prefieren estar solos o con sus amigos y buscan nuevos referentes para imitar, tales como un deportista o un cantante o alguna otra figura con la que los adolescentes se identifican. También sucede que son muy cambiantes en su manera de pensar y no les suele gustar oír consejos. Aconseja a un adolescente y va a ver la respuesta o la cara o la actitud. No le gusta que le pregunten qué es lo que hacen, qué piensan. No le gusta que le pregunten qué sienten, porque se sienten controlados, sienten algún tipo de control sobre ellos. No les gusta. Debe reconocerse entonces que la mesa familiar puede llegar a ser también un lugar de tensiones muchas veces, de conflictos familiares, donde las cosas se discuten abiertamente, se explicitan diferencias y pueden establecerse también acuerdos, ¿por qué no? Donde pueden existir también silencios perturbadores que revelan todo un malestar colectivo. También es importante tener en cuenta que hay familias con diferentes problemas que llevan a que el encuentro mismo sea dificultoso. Por ejemplo, hay padres que piensan que los hijos deben escucharlos, pero no dan ningún valor a la opinión del adolescente. En otras ocasiones, hay padres que se sienten devaluados por no poder ejercer el rol de proveedores. Hay padres que han perdido su trabajo y que están desempleados y sienten una gran devaluación, sienten que su autoestima se ha venido por el piso y sienten vergüenza frente a su esposa y sienten vergüenza frente a sus hijos. Se debe valorar entonces la importancia de cada paso en la mesa familiar. ¿Qué es cada paso? Cada paso es empezar con el llamado a sentarse a la mesa. Miren el paso de que estoy hablando. ¡Qué tontería! No es una tontería. Se debe dar importancia a cada paso. El primer paso es el llamado a sentarse a la mesa. Esto implica cambiar el ritmo de cada uno. Cambiar el ritmo en el que estaba cada uno. Desacelerarse. Desconectarse de lo que se estaba haciendo. Y se encamina a una actividad conjunta, colectiva, que es diferente a la que cada uno estaba haciendo.
Encamina a una actividad participativa o una actividad afectuosa, de cariño mutuo, de amor mutuo. Luego, todo el mundo ahora está en la misma posición. ¿Se dan cuenta lo que es la mesa familiar? Pone a todo el mundo en la misma posición, todos sentados mirando hacia adelante. Es bueno esto. Todos en la misma posición, sentados mirando hacia adelante. Esta es una posición muy adecuada para la comunicación interpersonal. Por eso las reuniones muy importantes siempre se realizan sentados alrededor de una mesa, sea una mesa de directorio, sentados alrededor de una mesa. En una compañía, en una empresa, todos los directores alrededor de una mesa, todos los gerentes alrededor de una mesa. Por la posición misma te incita, te lleva a la comunicación. Finalmente, la misma mesa familiar obliga a iniciar el diálogo y la comunicación. Solamente con preguntas, a veces. ¿Qué pregunta? Hay una elemental. ¿Apeteces más? ¿Querés más? ¿Querés servirte más? ¿O alcanzándole la bebida? Miren qué simpleza. No empecemos a complicar las cosas, cuando las cosas Dios las hizo tan simples. Dios las hizo tan simples. Cada una de estas cosas, solamente preguntando si quiere más o alcanzándole la bebida, ya se constituye en un disparador para cruzar las miradas. Los gestos y ¿por qué no las palabras como inicio del proceso comunicacional? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo es el tema? Vamos a tratar un poquito cómo lograrlo. ¿Cómo lograr esto? 9 de cada 10 personas declara que la comida tiene mucho mejor sabor porque se comparte también el tiempo, porque se comparten historias, anécdotas familiares, además de fomentar la unión entre sus miembros en un momento que facilita la comunicación. Eso se practica más entre amigos que con la propia familia. ¿Por qué es tan lindo juntarse con amigos a comer? Pues se comparte todo esto. Se comparte tiempo juntos, historias, anécdotas. Se produce unidad, se produce unión, se produce afecto. Es un momento esa mesa de amigos que facilita la comunicación. ¿Y por qué no? En el círculo, en la célula primaria, ¿por qué no? En la propia familia, fomentar todo esto. Entonces, para que la mesa familiar funcione, se necesita organización y voluntad. Tenemos que adaptarnos a todos y todos se tienen que adaptar a la familia para comer juntos. Algunas familias usan tiempo de los fines de semana para preparar los ingredientes o incluso platos completos para la cena de todos los días de la semana. ¿Por qué no? Si está el freezer. Indefectiblemente, el punto de partida es considerar la comida familiar como una prioridad. Si no consideras la mesa familiar como una prioridad, no arrancaste. Porque el punto de partida para llegar a esto es establecer como prioridad la mesa familiar. Si usted vive muy atareado, la mesa familiar le va a permitir aflojar el ritmo de vida y tener tiempo para hablar con sus seres queridos. Entonces, todo el esfuerzo de su trabajo afuera se va a ver recompensado. ¿Cuál es la recompensa del trabajo? Eclesiastés lo dice. Entonces, ¿cuál es la recompensa para usted de su trabajo? Va a ver realmente recompensado su trabajo en la mesa familiar. A estos beneficios se añaden otros que están relacionados con la calidad de la dieta. En primer lugar, las comidas en familia constituyen la base para elaborar los recuerdos de alimentación que se forman en la infancia y que perdurarán a lo largo de la vida, recogiendo las experiencias sensoriales que intervienen en la alimentación, tacto, gusto, olfato, oído, vista. Así, por ejemplo, el olor de un determinado alimento o preparación culinaria que comimos en nuestra infancia
puede acompañarnos en la memoria durante toda la vida y determinar de alguna manera nuestras elecciones alimentarias, más o menos correctas. En segundo lugar, las comidas familiares, frecuencia, lugar, orden y estructura, juegan un importante papel en la instauración y promoción de una alimentación saludable. Los gustos y preferencias por los sabores empiezan a establecerse, los gustos y preferencias se empiezan a concretar en el periodo prenatal, y las bases de los hábitos alimentarios y personales se construyen en los primeros años de vida, donde tiene un papel preponderante el comportamiento y las prácticas alimentarias de la familia, o sea, de los padres. De ahí sacamos nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestros hábitos alimentarios. La familia, o sea, los padres, tienen un papel decisivo. Por tanto, en la educación de los más pequeños de la casa, para que adquieran hábitos alimentarios adecuados, hábitos que se mantendrán a lo largo de toda la vida de estos seres humanos, que son nuestros hijos. Al menos suavizarán los efectos de las costumbres negativas impuestas por el ambiente, por el entorno alimentario social en que se encuentran envueltos los adolescentes. Si los chicos empiezan comiendo papa frita, chisito, hamburguesa, y están alimentados de hamburguesa, huevo frito, papa frita, chisito, desde que son niños, ese es el hábito que se le impregnó para toda la vida. No piensen después que de adolescentes van a tener una dieta equilibrada o de adultos una dieta equilibrada. Están transmitiendo los mismos errores, los están transmitiendo inclusive hacia sus propios hijos. En la adolescencia hay una propensión a la comida chatarra porque los chicos salen con amigos y van a hamburgueserías. Entonces hay una propensión, hay una facilidad para la comida chatarra. No obstante, si los niños son formados, educados por los padres en buenos hábitos alimentarios, cuando son adolescentes, no van a ser nada más consumidores de comida chatarra, van a añorar, van a extrañar, van a valorar la comida de mamá, la comida de la abuela, ¿por qué no? La comida de la abuela. En tercer lugar, la investigación muestra que niños y adolescentes, estamos hablando de los beneficios de la comida familiar, los niños y adolescentes de ambos sexos y de distintas etnias que comen con mayor frecuencia en familia siguen dietas de mayor calidad, con mayor consumo de frutas, con mayor consumo de verduras, con mayor consumo de cereales, alimentos ricos en calcio, integrales, mayor consumo de comidas elaboradas, preparadas, ricos en o sea, se salen de lo que es las comidas como los refrescos, comidas con mucha azúcar, como las bebidas gaseosas, los refrescos, las que son caracterizadas por mucha grasa, grasas saturadas. Entonces, eso previene la gordura, la obesidad, la anorexia, la bulimia. Por último, decimos que comer en forma habitual en familia se propone como un posible factor preventivo del sobrepeso, lo acabamos de decir, y de otras enfermedades crónicas asociadas. En una parte anterior hablamos inclusive de enfermedades coronarias asociadas a la mala alimentación. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones para la mesa familiar. Recomendaciones para la mesa familiar. La primera recomendación que les damos es, primero, 1, planifique la mesa familiar. Planifique con anticipación la mesa familiar. ¿Qué hago de comer? Es una frase que repetida todos los días puede transformarse en una tortura para el ama de casa, para la esposa. Por eso se recomienda planificar con anticipación el menú de cada día. De esta manera se podrá balancear nutricionalmente el menú.
Si improviso es una cosa, si planifico la semana completa, voy a tener una comida balanceada. Se debe prestar atención muy especial a la despensa doméstica, pues los niños comen cualquier cosa que haya en la casa cuando tienen hambre. Y es muy común que vayan a los lugares de almacenamiento de alimentos y coman lo primero que encuentran. Normalmente productos dulces o muy energéticos como galletas, como golosinas, como refrescos, como chocolates, como productos similares. Aunque lo mejor es enseñar a los niños a no picar entre horas, es importante controlar las provisiones y colocarlas a alturas o en lugares apropiados para impedir que los niños los consuman en horarios inadecuados. ¿Mm? Proveyéndoles, cuando corresponda, fruta, ¿eh? Fruta, si tienen hambre a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, lo que sea, fruta, cereales, otros alimentos mucho más recomendables que estos alimentos que mencionamos. Se debe evitar que se instale en la familia la costumbre de estar comiendo pequeñas cosas a todas las horas. A toda hora un poquito. Lo que origina que cuando llega la hora de la comida familiar no tienen apetito. Y empiezan a encontrarle defectos a toda la comida que se les sirve. No me gusta, esto no me gusta, esto es feo, esto no, y empiezan a separar con el tenedor para acá, para allá, con la cuchara, con el cuchillo, esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque no tienen apetito, se comen a toda hora lo que se les da la gana. Además es un gran desequilibrio dietético, esto de comer a toda hora, mala alimentación, porque deteriora la salud por la excesiva ingestión de calorías. Y aparte significa un gasto económico muy grande. Entonces, esta es la primera recomendación que le damos para la mesa familiar. Planifique con anticipación. La segunda recomendación para la mesa familiar que le damos es que se necesita la ayuda de todos. Se necesita la ayuda de todos. Ante una mesa familiar debidamente servida, ha habido un esfuerzo considerable. No es una mesa que se puso sola. Se preparó la comida sola. Hay un esfuerzo detrás de una mesa familiar bien servida. Un esfuerzo muy grande. La mayoría de las veces no se aprecia ese esfuerzo. Los que se sientan a la mesa no aprecian el esfuerzo que hubo detrás de una mesa familiar bien servida. Alguien trabajó para ganar el dinero necesario. Alguien planificó la comida y realizó las compras que se necesitaban para conseguir los elementos para elaborarla. Hubo que preparar la comida, luego hubo que poner la mesa, será necesario lavar los utensilios utilizados y guardarlos. Entonces se hace necesaria una organización en la que todos participan y aprendan desde chicos, desde niños, la importancia que tiene ayudar. Los niños deben aprender a trabajar en equipo. Hemos visto muchas veces que los más chicos son especiales para ayudar a preparar la mesa, luego a levantarla, también para servir algunos platos, y con el tiempo pueden ayudar a preparar la comida inclusive. A los niños les encanta participar en estas actividades, y es más probable que intenten comer nuevos alimentos si ellos mismos ayudaron a prepararlos. Para que existan comidas familiares, debe existir alguien que las prepare. Pero la incorporación de la mujer al mercado laboral atenta contra esto. Redujo la disponibilidad de la mujer para la organización de las comidas y necesariamente obligó a otros miembros de la familia a participar de la organización de las comidas, de la preparación. Y la sorpresa ha sido que la propia actividad de preparar la comida puede convertirse en una actividad compartida, útil en la cohesión familiar. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de el padre, la madre y los niños preparando la comida, todos juntos, como una actividad de unidad familiar. Qué bueno que está esto. La tercera recomendación que le vamos a dar, que el televisor y otros medios de comunicación electrónicos estén siempre apagados. Yo siempre recomiendo que en el lugar donde está la mesa familiar no haya televisor. Pero si por X circunstancia, para mirarlo en otras horas, está el televisor ahí, durante la mesa familiar el televisor debe estar apagado. No solamente el televisor, el teléfono y todo otro artefacto de distracción
debe estar apagado. Porque todos deben concentrarse en la conversación y disfrutar de la comida. Conversación y comida. Comunicación y comida. Indefectiblemente se debe evitar la distracción de la televisión, siempre apagándola, como así también los teléfonos, cualquier aparato electrónico, de juego, de entretenimiento, etc. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación que le vamos a dar es dar gracias a Dios. Agradecer a Dios, a quien ha obtenido los recursos para comprarlos y a quien ha preparado los alimentos, es lo que se debe hacer. Y yo les doy una recomendación adicional. Si puede hacerlo, hágalo al principio de la comida y al final de la comida. ¿Por qué digo esto? Esto es una muy buena recomendación. Todos estamos acostumbrados a dar gracias al principio de la comida. Si la familia toma la costumbre de dar gracias al principio de la comida, al comenzar y al terminar, al finalizar, todos los miembros de la familia van a estar sentados a la mesa durante todo el tiempo que dure la comida. Porque la comida se clausura con el dar gracias a Dios, a quien ganó los recursos, a quien preparó la comida, y aún a quien sirvió, y aún a quien va a lavar los utensilios que se han utilizado. La quinta recomendación que les doy es enseñar buenos modales y alimentación a los niños. Enseñar buenos modales y alimentación de los niños. Lo que una familia come cuando se reúne y cómo y cuándo lo hace, refleja su identidad y herencia cultural, su herencia étnica y aún su herencia religiosa. Cuando los niños participan de la mesa familiar diaria y la que conmemora fiestas especiales, comienzan a aprender más sobre esa herencia e historia familiar. Asimismo, los niños deben saber cuáles son las razones por las que comemos ciertos alimentos y no comemos otros alimentos. Un niño debe saber por qué comemos carne de vaca, por ejemplo, y no comemos carne de cerdo. ¿Por qué comemos pescado con escamas y no comemos mariscos, por ejemplo? ¿Por qué no comemos una lechuza y sí comemos otro tipo de ave? ¿Me van entendiendo? Es muy importante porque ahí los niños aprenden las tradiciones de la familia y las razones de por qué comemos o dejamos de comer algún alimento o no. Es un ámbito donde cada uno debe aprender que la comida cuesta mucho comprarla. No se regala la comida. Tal vez en algunos países muy desarrollados, con hábitos consumistas, la comida cuesta poco. Pero no en la mayoría de los países, no es la realidad del mundo. Y también le decimos a los que viven en esos países, ustedes viven fuera de la realidad del mundo. La realidad del mundo es otra. La realidad del mundo es que la comida cuesta mucho comprarla, cuesta prepararla, cuesta presentarla, siendo de muy mala educación dejar restos de comida que después hay que tirar, máxime teniendo en cuenta lo que ha costado comprarla, lo que ha costado cocinarla, además de las necesidades de otras personas que no tienen comida. En este sentido es importante incorporar una cultura sobre el consumo de las obras. Cultura sobre el consumo de las obras. No se tira nada. Su posible aprovechamiento y su reutilización en comidas posteriores. Hay veces que por falta de tiempo se tiende a la comida más fácil, pero no hay que dejarse engañar. No siempre la comida más fácil es la más saludable y no siempre es la más barata. Es importante enseñar a los niños a disfrutar el placer de una comida sana. Para eso lo que debemos tener son menúes que sirvan como elementos variados, menúes variados, que estimulen la experimentación de los niños con diferentes sabores, para que eduquen su paladar a diferentes sabores. No siempre hamburguesa, milanesa, huevo frito, papa frita. Milanesa, huevo frito, papa frita y hamburguesa. Fideo con manteca, siempre. Entonces, hay que tener menúes variados. ¿Para qué? Para educar
para educar el paladar de los niños. ¿Mm? Para educar el paladar de los niños. Esto enseña el placer de los niños de una comida sana, una comida sana. Bien. Entonces, los niños se les debe ir presentando los alimentos paulatinamente, alternando con alimentos nuevos, o sea, con sabores nuevos, preparaciones distintas que no hayan probado antes, de manera que vayan adaptando su paladar a la alimentación del adulto. También a toda costa se debe evitar que se juegue con los alimentos. No es un juguete los alimentos, porque hay que tener mucho respeto por los alimentos, ya que son los nutrientes que mantienen en salud o en enfermedad a nuestro cuerpo. La comida familiar no se hace para jugar, se hace para alimentarse, se hace para nutrirse, se hace para y se comparte para comunicarse, para conocerse, para educarse, para amarse. Es muy importante esto. Sexta recomendación que les vamos a dar es hacer de la mesa familiar un momento para disfrutar. Hacer de la mesa familiar un momento para disfrutar. Tenga sensibilidad con los comportamientos normales del desarrollo infantil. Hay que ser sensible con los comportamientos de cada uno y de cada edad. Por ejemplo, los niños pequeños tal vez no estén acostumbrados a permanecer sentados a la mesa por mucho tiempo y a menudo también son desordenados, pero usted puede enseñarles esa disciplina con paciencia, enseñarles a permanecer sentados a la mesa familiar durante toda la comida. Se le puede enseñar. No nace de ellos, no viene en su genética. Es algo que hay que enseñárselo. Hay que enseñarle la disciplina de la mesa familiar con paciencia, con amor, pero con autoridad. No se pierde. Los adultos, papá y mamá, no pierden la autoridad. Están para enseñar. Con paciencia, con amor, pero también con autoridad. Se debe lograr que los niños desde muy pequeños se acostumbren a comer utilizando el tenedor, la cuchara y el cuchillo en cada caso, demostrándoles la mejor forma de utilizarlo, junto al uso adecuado de las diferentes piezas de la vajilla, la cubertería, la cristalería, la mantelería, según el tipo de comida que se vaya a consumir. También se debe conseguir que la presentación de la comida esté hecha de la mejor manera posible, pues la comida primero entra por los ojos, por la vista, por el sentido de la vista, después por el olfato y posteriormente por el paladar, por el gusto, por el sentido del gusto. Hay que utilizar diariamente la mejor vajilla. No usen la vajilla descartable, la peor que haya, la más vieja, la más arruinada para la mesa familiar. Debemos utilizar la mejor vajilla, la mejor cristalería, la cubertería y mantelería mejor que tengamos para disfrutarlas. No dejarlas para cuando haya visitas, pues las personas más importantes no son las visitas. Las personas más importantes son las de la propia familia. Se debería tomar el ejemplo de cómo se prepara la mesa, la comida y las personas en la cena del Shabbat, y en las fiestas y en las grandes ocasiones. Esa cena del Shabbat, esa fiesta, esas grandes ocasiones son un modelo para que se lleve a cada día, cada cena familiar, cada mesa familiar debería estar preparada de la misma manera, con la misma calidad. Hay que utilizar la mejor vajilla. No hay que dejar nada para ocasiones especiales. La ocasión más especial que vive la familia se llama la mesa familiar. La séptima cosa, la séptima recomendación que le vamos a dar es: la prioridad es el otro. En la mesa familiar la prioridad siempre es el otro, siempre es el otro. Los niños aprenden en la mesa familiar la generosidad al compartir el alimento, al no insistir en servirse ellos la mejor porción. Siempre la prioridad es el otro. También aprenden
a interesarse por el resto de la familia, por si están satisfechos, por si alcanzó para todos. En ese pensar en los demás, ponemos especial énfasis en que su familia atienda a la madre. ¿Por qué no? Toda la familia atendiendo a la madre de vez en cuando. Es un privilegio que se lo debería dar como un premio de reconocimiento al esfuerzo que ella habitualmente hace por el resto de la familia. ¿Cuándo vamos a honrar a nuestra madre? ¿Cuándo nuestra madre va a estar sentada? Y todos nosotros, el resto, le vamos a cocinar, vamos a servir la mesa, vamos a lavar los utensilios, a acomodar todo. Se debería tomar este modelo de vez en cuando honrar a la madre. En las comidas familiares nadie debería practicar los desórdenes alimentarios porque producen un mal ejemplo si cada uno exige comer a la carta. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Cuál es un desorden alimentario? Esto a mí no me gusta, quiero tal cosa. Esto no me gusta, esto al nene no le gusta, al otro nene no le gusta, aquello no le gusta. Entonces la madre le está preparando a la carta, como si fuera un restaurante, un alimento para cada uno. Le preparé esto porque le gusta esto porque le gusta aquel, esto porque le gusta el otro. La madre no es la esclava que tiene la obligación de satisfacer las impertinencias y los caprichos del marido y de sus hijos. No es una esclava. No puede atender la mala educación, las impertinencias, los caprichos, ni del marido ni de los hijos. Hay una comida, todos comen de la comida que comen todos. Hay una excepción, por supuesto. Si hubiera una enfermedad o una recomendación médica, la cosa ahí cambiaría. Pero no habiendo una enfermedad o una recomendación médica, todos comen lo mismo. La madre tiene que descartar las famosas frases de eso mi hijo no come. No le gusta, no lo come y yo le preparo otra cosa. Este desorden, entre otras cosas, supone una mala educación y un costo adicional muy alto. Si a los hijos no se les ha acostumbrado a comer de todo y sanamente, suelen hacer un gran ridículo ante terceros, en los restaurantes, en excursiones, en la escuela, en los trabajos, cuando llegan invitados a las casas. Es muy importante esto. También parte del respeto hacia los demás es la puntualidad. Es una obligación de todos. Por eso, si alguno, por causa de fuerza mayor, se ha retrasado, debe avisar del posible retraso con suficiente anticipación. Se debe hacer ver a todos los hijos con el ejemplo que se ha puesto como prioridad la comida familiar. La mesa familiar es la prioridad frente a cualquier otro tipo de actividad. Pues también los padres dejan sus cosas para compartir la comida todos juntos. Hay que considerar que la comida familiar es una gran prioridad sentarse a comer en familia y actuar en consecuencia a la hora de planificar las actividades de cada miembro de la familia. Cada miembro debería planificar sus propias actividades, teniendo como prioridad la mesa familiar. Planifico los horarios, planifico las actividades, planifico todo para estar presente puntualmente, en tiempo y forma, alrededor de la mesa familiar. Hay que enseñar los momentos y las formas para comenzar, cuando lo haga la persona de más edad. ¿Quién comienza primero? La persona de más edad. Si está el abuelo, si está el padre. La persona de más edad. Si hay un hogar sin padre, la madre. La persona de más edad. Y no pasar a otro plato sin que el anterior lo hayan terminado todo. Yo terminé, ¿qué hay de segundo plato? No, señor. No se pasa al segundo plato hasta que todos hayan terminado el plato que están comiendo. Así se evita la sensación de engullir y se sustituye por la de degustar y disfrutar la comida. Se toma el tiempo para degustar cada plato. No se debe levantar nadie de la mesa hasta que hayan terminado todos y lo hayan hecho fundamentalmente los padres. Se podría preparar de vez en cuando una comida extraordinaria, aunque sea solo de vez en cuando, invitando a otros familiares o amigos para que compartan la mesa familiar. Otra cosa de respeto hacia los demás o de priorizar al otro es que a la mesa familiar se debe presentar bien vestidos, bien peinados, bien lavados,
máxime cuando hay invitados. Se debe renunciar a desterrar el todo vale en las comidas, porque son de casa, porque son de la familia. No todo vale. Hay un respeto por el prójimo que debe enseñarse durante la mesa familiar. La octava recomendación que les voy a dar es la importancia de la comunicación. Convertir la comida familiar en un lugar de comunicación y diálogo es lo fundamental. La importancia de la comunicación. Se debe evitar las discusiones airadas. Se deben evitar las amenazas, los sermones. Hay otro momento para dar sermones, para enseñar. Las riñas, las broncas. Pues siempre hay otro momento, hay otra circunstancia para hacerlo, todas esas cosas, inclusive en privado. Y no delante de toda la familia. Máxime si hay invitados. Debe ser un momento de comunicación alegre, con alegría. Podríamos preguntarle a los niños por sus juegos, preguntarle a los niños por sus sentimientos, por sus actividades, por sus gustos. Deberíamos ayudar a los niños a participar en las conversaciones, inclusive de los adultos, haciéndoles saber que a usted le interesa, le importa mucho lo que ellos piensan con relación a los temas, lo que ellos sienten. La mesa familiar tiene un impacto positivo en el desarrollo intelectual de los niños y en la adquisición de un vocabulario fluido de los más pequeños. Eso afecta el rendimiento intelectual desde la infancia temprana. Esto es, antes de los 10 años. Los niños aprenden a hablar y a escuchar con respeto. Las conversaciones enriquecen su vocabulario, les enseñan a expresarse correctamente. Principalmente en las cenas familiares del Shabbat, las cenas familiares del viernes a la noche. Es saludable dedicar un tiempo después de la comida para tener una conversación específica sobre los temas importantes de la familia, sobre los temas importantes de la fe o temas importantes de actualidad. Así los hijos se acostumbrarán desde temprana edad a saber lo que tiene que ver con la fe, lo que sucede en la familia, lo que sucede fuera de la familia, en la sociedad en general, en el mundo. En realidad, todas las actividades que rodean a las comidas familiares, como comprar, preparar los alimentos, comer, propician la comunión familiar, la comunicación familiar. Una muy buena medida puede ser fijar siempre un lugar específico de la casa, siempre el mismo lugar, siempre el mismo lugar. Si es la cocina, si es el comedor, si es un pasillo, de una galería. No sé, siempre tener un lugar común para realizar y celebrar la mesa familiar, que se constituye en un hábito saludable, memoria, no solamente memoria en el paladar, en el gusto, memoria visual, memoria en los oídos, memoria en los olores, memoria, se constituye una memoria. La otra cosa que hay que hacer, muy importante, es, yo les recomiendo hagan una caja de algo, de madera, de cartón, bien decorada, bien prolija, bien hermosa, y establezcan un lugar para esa caja. ¿Dónde el lugar para la caja? En un mueble, en otra habitación, en un mueble arriba de un placar, en un mueble arriba de una alacena, en un mueble arriba de la heladera, donde poner esa caja. Hay que fijar un lugar específico de la casa, lejos de la mesa del comedor. Esa es la característica, lejos de la mesa del comedor, donde todos pongan sus aparatos electrónicos en el momento de sentarse a la mesa familiar. Se apagan los teléfonos, se ponen los aparatos electrónicos y se colocan en esa caja y se ponen en ese lugar predeterminado antes de sentarse a la mesa familiar. Obviamente, primero se apaga el televisor si es que está encendido. Entonces, para finalizar con este estudio de la mesa familiar, les voy a dar un menú que hemos elaborado de la mesa familiar. Un menú. Es algo pintoresco. Tómenlo como algo pintoresco, pero no deja de tener una enseñanza y un mensaje. El menú, la carta del menú se llama la mesa familiar.
Ahí tenemos el menú. Abrimos el menú, la mesa familiar. De entrada, vamos a ver qué tenemos de entrada en el menú. Entrada. Entrada es la importancia de comer en familia. La importancia de comer en familia. ¿Cuáles son los ingredientes de esta entrada? Primero, los ingredientes son todos los miembros de la familia. Segundo ingrediente, una mesa de comedor. Tercer ingrediente, la comida. Con estos pocos y simples ingredientes se prepara una sabrosa entrada con grandes beneficios familiares. Saber lo que le está sucediendo a cada miembro y compartir experiencias. Unir y formar a los miembros de una familia. Transmitir valores familiares. Vamos al plato principal. Plato principal. Plato principal es formación y enseñanzas. Vamos a ver los ingredientes de este plato principal. Una buena dosis de paciencia, bastante tolerancia, muchas normas de urbanidad y de buenas costumbres, mucho amor, mucho cariño. Con los ingredientes mencionados, la meta es inculcar urbanidad y lograr actitudes tan simples pero importantes como las siguientes. Buena presencia, peinado y manos limpias, respetar el turno para servirse, contener la ansiedad, servirse bien. ¿Qué es servirse bien? Saber usar los cubiertos como corresponde, esperar que todos se sirvan para empezar a comer, sentarse bien y no poner los codos sobre la mesa, comer bien. ¿Qué es comer bien? Con la boca cerrada y llevar el cubierto a la boca, no jugar con los cubiertos, ni hablar con la boca llena, usar correctamente la servilleta y no levantarse a la mitad de la comida. Con estos detalles se logra un excelente plato de fondo, que es el respeto a los demás, evitando que por la familiaridad o confianza se sea ordinario o de mal gusto. Vamos al postre. Postre, postre, postre. Postre es todos al servicio. Todos al servicio. ¿Cuáles son los ingredientes de este postre? Abundancia de buena voluntad, mucha organización, una buena dosis de creatividad. Ahí tenemos el postre. Con este ejemplo un poco alegre, tal vez para producir una sonrisa, vamos a decir. Concluimos con estas sesiones de enseñanza de la mesa familiar. No le restemos importancia a la mesa familiar. No le restemos importancia. La transformación de la familia y la transformación de muchas vidas comienza en la transformación de la mesa familiar. Comienza en la mesa familiar. Comienza en el lugar donde se sienta la familia, el tiempo y el lugar. El tiempo designado especialmente para eso, donde la familia se sienta alrededor de una mesa con comida en el medio, donde todos están sentados mirando hacia adelante, propiciando la comunicación afectiva, la comunicación verbal, la comunicación gestual, la comunicación y propiciando el amor entre la familia y la transmisión de valores hacia la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, de acuerdo a las instrucciones de Dios establecidas en su palabra, en la Torá de Dios, la instrucción de Dios para nuestra vida. Esta transformación que comienza en la familia, se lleva a la vida personal de cada uno, es el modelo para tener el favor con todo el pueblo, como la iglesia primitiva, para tener un buen testimonio, una buena reputación, ser un buen modelo para la sociedad, que es el modelo que Dios desea para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras familias. Dios los bendiga rica y abundantemente, y que estas enseñanzas puedan ser trasladadas a sus propias familias, estableciendo definitivamente la importancia de la mesa familiar.